Voy a compartir una palabra que sale en, en Juan, desde el 3 al 14. Su palabra lleva por título Jesús y Nicodemo, pero yo le llamaría Jesús y lo religioso. Dice su palabra de esta manera. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, uno principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Así que todo aquel que es nacido del espíritu, es nacido del espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto os digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre Celestial, como todos los días, Señor Jesús, al declarar tu palabra, Padre, declaramos, Señor Jesús, que tu palabra es la única, Padre, que sana los corazones, Padre. Restaura, Señor, las mentes, Padre eterno Dios. Bota, Señor Jesús, las estructuras, Padre eterno Dios. Derriba los muros, Señor amado Dios. Y Padre Celestial, todo demonio huye en el nombre tuyo. Padre Celestial, es por eso que tu palabra, Padre, es más cortante que una espada de doble filo. Y es tu palabra, Padre, que llevará, Señor, sanidad a donde quiera, Padre Celestial, que se encuentre una persona que quiera solamente abrir su corazón para poder, Padre, entender, Padre, y recibir tu palabra. Que tu palabra, Señor Jesús, es enviada solamente por ti. Padre Celestial, un mensajero, Padre, tuyo soy, Padre. Y al declarar tu palabra, Señor Jesús, me siento privilegiado de poder ser uno de los tuyos, Padre, el cual he recibido, Señor Jesús, la misericordia tuya, Padre, para que tú puedas, Padre, darme, Señor Jesús, la libertad para expresar tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Estábamos leyendo la palabra con un contexto que dice Jesús y Nicodemo. Sabiendo que Jesús y Nicodemo hay dos grandes diferencias. Jesús, si todos sabemos, era el maestro de la tierra, el maestro de la humanidad. Era el Dios hecho carne. Pero Nicodemo también tenía un gran privilegio, porque Nicodemo era uno de los mejores maestros de la ley fariseísta. Era uno
de los hombres más estudiados de la Biblia. Era un teólogo. Nicodemo era un fariseo. Y este fariseo sabía de la Escritura. Sabemos que en este tiempo muchos saben de las Escrituras como Nicodemo. Pero hay una gran diferencia entre saber la Escritura y entre ser entendidos por Dios. Mira la diferencia que hay entre un hombre que Dios le revela la palabra a un hombre que solamente tiene el conocimiento y el estudio de la humanidad. Dice su palabra que había un hombre, que este era de los fariseos y se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Principal significa de los primeros. Principal viene de lo primero. Y este hombre era uno de los primeros que estaba en el grupo de los judíos. Y este hombre le dice a Jesús, porque este hombre, mire lo que hace. Dice que Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo estas palabras: Rabí. Rabí quiere decir maestro. Y él le dijo de esta manera: maestro. Sabemos. No dijo sé. Cuando él dice sé, es personal. Pero él dijo sabemos. Él involucró más, porque este estaba mezclado con los judíos. Este era un fariseísta. Y entonces dijo sabemos. Metió todo, dijo sabemos, le dijo, que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mira lo importante que dice Nicodemo. Nicodemo, al ir de noche, fue de noche donde Jesús, porque temía que los fariseos lo vieran juntamente con Jesús. Temía que los fariseos supieran que estaba juntamente con uno que ellos no querían. Porque nosotros siempre, desde el día de Adán, hubo un error en el hombre, que desde ese momento el hombre empezó a ser religioso. ¿Y por qué religioso? Porque un religioso, del momento que quiere hacer sus cosas, empieza a declarar en creer en él mismo. Mira, Nicodemo era un hombre religioso, un hombre que sabía de la palabra, un hombre que tenía conocimiento de la Escritura. Pero este no quería que lo vean con Jesús. ¿Y por qué no quería que lo vean con Jesús? Hay una gran diferencia. Los que son nacidos del Espíritu y los que son nacidos de la carne. Mira, Nicodemo amaba más a los que estaban con él que a lo que él mismo creía. Porque él relata y le dice a Jesús: sabemos, Rabí, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Primeramente reconoce que las señales que hacía Cristo eran enviados por Cristo. Primeramente él reconoce que lo que hace Cristo no lo puede hacer cualquier hombre. Hay una gran diferencia en el que es hijo de Dios a el que hace cosas. Porque hay una gran diferencia en ser hijo y no hacer nada.
Pero mira lo que dice Nicodemo a Jesús. Reconocimos que tú no podrías hacer esto si Dios no estuviera contigo. Yo no sé cuánto tú has observado, has mirado a los demás. Yo no sé cuánto has mirado las cosas, tal vez que ha hecho el hermano que está a tu lado. Pero hay una diferencia que tú no quieres reconocer. Que aquellos hombres que hacen cosas que no lo puedes hacer tú, son hombres que solo Dios lo ayuda. Porque debemos reconocer que si Dios no está en aquellos hombres, ellos no podrían hacer aquellas cosas. A veces yo veo cuestionar muchas cosas. Sabemos que en la palabra hay montones de creyentes, montones de evangélicos y grandes maestros. Y podemos ver, voy a nombrar uno de estos pastores, que por la grandeza de Dios, Dios lo ha mantenido de esta manera, porque ellos le han creído. Podemos ver que mucha gente conoce a Guillermo Maldonado. Podemos ver que mucha gente conoce a Cashi Luna. Podemos ver que mucha gente conoce al pastor Gigi Ávila. Y así podemos ver todos estos hombres. Pero siempre usted va a ver, hermanos, o va a ver gente que siempre va a estar cuestionando lo que ellos hacen. Siempre lo vamos a ver grupos que se meten a internet hablando mal y mal de estos siervos, mirando que ellos ganan plata, mirando que ellos roban, mirando que ellos todo lo hacen mal. Pero te digo que a lo mejor estás igual que los fariseos. Pero te digo que tú eres uno más de los fariseos. Porque tú no quieres reconocer que lo que ellos hacen, ellos no lo podrían hacer si Dios no estuviera con ellos. Porque a ti, ¿quién te sigue? ¿Cuáles son tus seguidores? ¿Quién cree en ti? Y es por eso que a veces nosotros nos levantamos contra juicio contra otro, pero no sabemos que detrás de todo ese juicio hay alguien que está respaldando a aquellos hombres que nosotros con la lengua los juiciamos. Dice la palabra que nosotros no estamos para condenar. La palabra de Dios nos dice que nosotros no estamos para juzgar. Un día el que robe va a tener que pagar. Un día el que miente va a tener que pagar. Un día el que calumnia va a tener que pagar. Un día el envidioso va a tener que pagar. Un día el que anda desacreditando a sus hermanos tendrá que pagar. Por eso que Pablo habló una palabra de las mujeres y dijo: busca hombres idóneos, hombres santos que puedan gobernar bien su hogar y que no anden trayendo a sus mujeres como mujerzuelas de casa en casa hablando de los demás. Y es por eso que hoy día hay un desorden tremendo en las iglesias. Montones de mujeres desordenadas, montones de mujeres solas, metiéndose en casa de los hombres, metiéndose de noche y de mañana en la casa de los hombres solo. Y han desacreditado a montones de siervos de Cristo. Es por eso que si tú eres un siervo de Dios, tú no tienes que juntarte con aquellas mujeres que van a tu casa a llevar cuento como serpiente y después envenenan a otro. Es por eso que a la serpiente hay que cerrarle la puerta. Porque estas mujeres son como Jezabel, mujeres asesinas de los hijos de Dios.
Llevarán el cuento de lugar en lugar para envenenar a aquellos débiles de la fe. Y es por eso que Dios nos explica aquí de las personas religiosas. Y yo puedo analizar cuánta gente religiosa hay en todo el mundo. Mira, Nicodemo era un hombre religioso. Mira, Nicodemo era un hombre que se sabía toda la palabra, pero no la cumplía como las que se sabía. Por eso que este reconoce y dice: Señor, nosotros sabemos que lo que tú haces no lo podrías hacer sin que Dios no lo permitiera. Por lo menos este fariseísta reconoció que si Dios hacía algo, lo hacía por el Padre que está en los cielos. Yo no sé cuándo tú vas a reconocer que lo que hago yo, lo que hace otro hermano, es porque Dios nos ha ayudado. Yo no sé cuándo tú vas a reconocer que lo que están haciendo los demás es porque Dios lo ha protegido y es porque Dios lo ha guiado. Nunca van a haber hombres que hablarán por sí solos si el Espíritu de Dios no está con ellos. Tú tienes que ver una gran diferencia a los hombres que imponen manos y son millones sanados. Tú tienes que ver en aquellas iglesias cuando se mueve el Espíritu de Dios, cuando canta los salmistas. Tú tienes que ver aquellas iglesias que van creciendo, aumentando gente. ¿Cómo puedes cuestionar eso? Por eso yo cuando veo la iglesia de Cachiluna, de Guillermo Maldonado, y veo que ellos se salieron de la estructura religiosa y hoy día millones y millones de gente los sigue como seguía Jesús. Pero ellos tuvieron que salirse de aquel cuadro religioso. Ellos tuvieron que apartarse de aquellos fariseístas que no creían. Ellos tuvieron que tomar una determinación para poder salir de los cuadrados religiosos. Para hoy día tener fruto. Estos hombres empezaron orando en su casa. Estos hombres empezaron creyéndole a Dios en su lugar de los secretos. Y así Dios les fue prosperando. Hoy día estos hombres, como muchos lo han juzgado, estos hombres han hecho más que los mismos presidentes de la tierra. Estos hombres tienen montones de oficinas donde hay niños que están siendo estudiados ahí. Le están dando de comer a millones de gente. Tienen servicio para toda la gente. Tienen hospitales para curar a todos los enfermos. Y si te pusiera a decir todo lo que ellos hacen, faltaría libro para escribir. Es porque Dios ha determinado estar con ellos. Es por eso que cuando nosotros estamos encerrados en estas religiones, en estos cuadrados, en estos cementerios de iglesia, que usted nunca ve un fruto, que usted nunca ve llegar almas, que nunca estos suman, sino restan y restan cada día. Son pastores de 50 años, de 60 años, pero cada día van restando y restando gente. ¿Puedes llamarle hijo de Dios a ellos? ¿Puedes llamarle que Dios está con ellos? Si todos los días pierden y pierden gente. Dice que el reino de Dios no es de perder, sino es de ganar. Y es por eso que Nicodemo le dice al Señor de esta manera: reconozco, Señor, que tú vienes desde arriba. Más adelante dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Dios le explicó inmediatamente y rápidamente que el que no naciese de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. No puede ver el reino de los cielos. Y es por eso que yo hoy día veo montones de mujeres desordenadas y de hombres desordenados que no pueden entrar al reino de Dios. Porque tienen la lengua tan larga como la serpiente.
y porque murmuran por todo lo que se hace en las congregaciones. Y día a día están destruyendo pastores, evangelistas y todos los siervos del Señor. Son mujeres venenosas, mujeres usadas por el diablo, mujeres que se encierran con hombres solos, mujeres que esperan que el marido se vaya de la casa a trabajar y ellas se van a encerrar con el vecino a conversar todo lo que han visto en la iglesia. Es tiempo que te ordenes como mujer. Es tiempo que te ordenes como hombre. Gobierna bien tu hogar. Gobierna bien tu casa. Y si eres una mujer sola, conviértete a Cristo. Y ordena también tu casa. Es por eso que la palabra de Dios dice que si no nacieras de nuevo, no podrías entrar al reino de los cielos. El Señor dice aquí en esta palabra, dice: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo le empieza a hablar de una encarnación a Dios. Y Dios no está hablando de una encarnación, porque Nicodemo se va otra vez al nacimiento. Pero el Señor no estaba hablando carnalmente. Y es por eso que mucha gente en las iglesias son carnales. Entienden todo lo que es carnal y nada del espíritu. Están en la misma situación que Nicodemo. Cuando tú le hablas espiritual, ellos solamente tienen un conocimiento tan pequeño que solamente piensan en su pura carne, en todo lo que es carnal. No sabe que esto no me gusta porque el hermano dice de esta manera. Ay, sabe que a mí no me gusta porque está pidiendo mucho. Ay, no me gusta porque está predicando la palabra demasiado fuerte. Y siempre tú lo ves murmurando. Y nunca se han sanado, porque son víboras venenosas. Es por eso que la palabra de Dios dice, le dijo a Nicodemo, preguntó de esta manera: ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? Pues el Señor le dijo: dijo él mismo, ¿acaso entraré por segunda vez en el vientre de mi madre? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuevamente el Señor le dice que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso en este tiempo hay muchos que no han sido nacidos del agua y del espíritu. Mientras tú no nazcas del agua y del espíritu, tú no podrás ser un siervo correcto delante de la mano de Dios. Mientras tú no nazcas del espíritu, de la carne, del espíritu, serás siempre un carnal. Mientras tú no nazcas, no puedes entrar al reino de los cielos. Por eso que le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Mira el Señor cómo le relata aquí a Nicodemo. Y esta es la diferencia. Hay dos diferencias. El que es nacido de la carne, carne es. Porque será siempre carne. Porque será una pelota de carne. Porque cada día estará él pensando en lo malo. Porque no ha tenido un nacimiento. Porque no ha tenido una renovación en su mente. Siempre va a tener una mente sucia. Una mente contentiosa. Llena de contienda. Una mente llena de pleito. Una mente llena de envidia. Una mente llena de calumnia. Una mente sucia. Y es por eso que tú, mientras no nazca de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. El Señor le dijo a Nicodemo de esta manera: el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. El que es carne, carne es, y el que es del espíritu, espíritu es. ¿De cuál sos tú? ¿De cuál eres tú? ¿Eres nacido de la carne o eres nacido del espíritu? Porque si tú estás cada día pleiteando, si cada día estás hablando en contra de tu hermano, y entras de casa en casa, pelaste a uno,
Después el mismo hermano que pelaste lo sigues repelando. Y después llegas a otra casa y sigues hablando mal de ellos. ¿Serás nacido del Espíritu? ¿Serás nacido del Espíritu si andas de casa en casa entregando el veneno de tu lengua? ¿Serás del Espíritu? Es por eso que la palabra le dijo a Nicodemo que el que no nazca del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Analiza tu vida. Mírate cómo estás viviendo. Mírate la vergüenza que estás dando. Mírate dónde te está llevando el diablo. ¿Por qué no vives en tu casa fielmente para Dios? ¿Por qué no te encierras en el lugar de tu casa como Dios manda? ¿Por qué tienes que andar de casa en casa? ¿Por qué tienes que andar de grupos en grupos hablando mal de otro? Si la palabra dijo de esta manera, le dijo a Nicodemo: si tú no nacieras de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Dice su palabra más adelante: no te maravilles de lo que te digo, que es necesario nacer de nuevo. Dice: el viento sopla donde quiere y se oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Se está fijando la palabra, mi hermano? ¿Se está analizando que hay una gran diferencia entre los carnales y los espirituales? ¿Se está dando cuenta en qué lugar usted está? ¿Se está dando cuenta cómo Dios empieza a discipular nuevamente a Nicodemo? Y Nicodemo siendo un hombre de la palabra, Nicodemo siendo un maestro de la palabra, solamente tenía un conocimiento. Era un hombre estudiado, era un hombre teólogo. ¿Qué le pasó ahora? ¿Qué le pasó ahora que no sabía nada de lo que era el Espíritu? ¿Qué le pasó ahora que no sabía nada de lo que era el nacimiento? Es por eso que mientras tú seas carne, nunca aprenderás lo que es del Espíritu. Porque la carne y el Espíritu nunca se pueden llevar bien. Es por eso que a veces hay hermanas que ni siquiera me conocen y andan pleiteando y hablando mal de mí. Es por eso que muchos hermanos ni siquiera han compartido conmigo, pero día a día juzgan y hablan mal de mí. Es porque ellos son carne, y la carne con el Espíritu no se pueden ver, y nunca se van a ver, porque nunca se van a poder ver mientras no haya una sumisión, mientras no haya una condición, cambio de vida para ti. Mientras de eso tú no te puedes llevar bien conmigo. Porque un día he creído en Dios y he sabido que he sido nacido del Espíritu. Y es por eso que no pierdo mi tiempo en andar pleiteando ni hablando de más de otro. Porque cada cual dará un día cuenta delante de Dios. Más adelante dice su palabra: no te maravilles, dice, de lo que te ha dicho. Sabemos que lo que viene del viento no saben ni de dónde vas ni de dónde son, porque estos son guiados por el Espíritu. Dice más adelante, respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Ese es el problema, que a veces porque tú eres un maestro de la iglesia crees saberlo todo. Ese es el problema, porque tú crees porque eres maestro de los niños, tú crees que la sabes. Ese es el problema, que tú crees porque has estudiado, eres un gran maestro. Pero el maestro no está en estudiar. El maestro no es en aprender más y más de la palabra. El maestro se hace la diferencia en que tú sepas hacer lo que estás haciendo. Cuando tú ves un maestro albañil
Y aquel maestro tiene que saber clavar un clavo. Y el maestro tiene que saber tomar un martillo. Porque podemos hacernos maestros, pero no sabemos clavar. Podemos hacernos maestros, pero no sabemos tomar un martillo. No podemos hacer un maestro, pero no sabemos lo que es la carpintería. Es por eso que hay dos clases de personas. Un maestro que se cree ser maestro y el maestro que ha aprendido a través de la experiencia. Es por eso que Nicodemo era un maestro, pero de aquellos maestros que solamente tenían un conocimiento en su mente, pero le faltaba la práctica. Y es por eso que los maestros no son grandes en palabra, sino los grandes maestros se hacen grandes maestros en la práctica. Porque si tú, ¿de qué te vale tener un título? Pero si no tienes práctica, ¿de qué te vale? Es por eso que hoy día usted ve a un médico. El médico estudia. Un ingeniero estudia. Pero no tienen práctica. Son solamente teóricos. Y Nicodemo era un teórico. Nicodemo solamente era un hombre teórico. No había ni una práctica en él. ¿Tú de cuáles sos, hermano querido? ¿De cuáles sos? ¿Sos de esos que tienes título en la iglesia? ¿Eres de esos que tienes el mejor título en la congregación? ¿Eres ese que ofendes a los demás porque dices que la iglesia te tiene considerado como un gran anciano, como un gran diácono, como un gran pastor? Pero te pregunto una cosa. Tienes un legado y tienes un cartón. Y todos los que caminan te leen tu cartón. Pero ahora te pregunto, ¿tienes la experiencia? ¿Tienes la experiencia en el terreno? Porque el mejor maestro tiene la experiencia en el terreno. Y esto es lo que le faltaba a Nicodemo. Por eso que el Señor le dijo de esta manera. Le dijo: Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto os digo que lo que sabemos hablamos. Hay una diferencia entre el predicador que de lo que habla está sabiendo lo que habla. Pero hay otros que hablan, pero no tienen idea de lo que hablan. Es por eso que cuando tú pescas un estudio y empiezas a ver lo que el hermanito Panchito y el hermanito Samuelito empezó a escribir una historia relatada por Dios, y tú pescas esa historia y tú empiezas a hablar de la historia que él habló, créeme que tú no sabes nada de lo que el hombre está hablando, porque tú estás copiando algo que no te pertenece a ti. Es por eso que cada uno debe tener su propia revelación, su propio llamamiento, su propio concepto con Dios. Es por eso que Dios dijo: no quiero que sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hay una gran diferencia cuando tú copias a otro, vives de la gloria de otro. Mira, habían dos hombres y había una gran diferencia. Estaba David, un hombre ovejero, que pescaba la onda y lanzaba piedras cuando venía un oso. Y cuando venían el lobo del monte, él lo mataba con su fuerza. Y él tenía ese estilo de vida. Se enfrentaba contra el oso, contra el león en el monte. Pero había otro hombre que era Saúl. Y Saúl se ponía una armadura y una espada. Y él practicaba la espada y practicaba su armadura. Pero cuando un día hubo una guerra
entre los filisteos. Y de repente salió uno de esos que estaba con la onda en el monte. Y dice que Saúl dice: pónete mi armadura. Y aquel hombre que solo había practicado la onda, que era David, se pone el traje de Saúl y toma la espada, y no pudo usar eso, porque eso nunca fue de él. Cada uno tiene su propia armadura. ¿Con qué armadura estás peleando? ¿Con qué armadura estás hablando? Por eso hoy día hay muchos creyentes que están viviendo de la gloria de otro. Por eso que hay muchos evangélicos hoy día que hoy día están copiando los de otros. Bajan a internet, abren las páginas de internet y copian todo lo que el otro hombre dijo. ¿Será cierto lo que aquel hombre dijo? ¿Será cierto lo que el otro hombre enseñó? Es por eso que tú tienes que leer la palabra y Dios te revelará lo que dice la palabra. Porque la mejor escritura es que tú leas lo que está escrito acá y que Dios te dé la revelación. Pelea con tu propia armadura. Pelea con tu propia arma. No seas como aquellos que viven de la gloria de otro. Mira Nicodemo lo que hace. Dice que Nicodemo dice, Dios le dice: eres tu maestro de Israel y no sabes esto. Es por eso que Dios lo reprende y le dice: tú eres maestro y no sabes. Y es por eso que Dios le dice a muchos en este tiempo: tú eres un predicador, tú eres un pastor, tú eres un evangelista, pero ¿cómo no sabes esto? Un día, si Dios te preguntara y te dijera: ¿cómo estás leyendo la palabra? ¿Cómo lo estás haciendo? Tal vez tú le vas a responder: es que tomo la enseñanza de Panchito que deja en el internet y de esa hablo. Y el Señor te va a preguntar: ¿cuál es la intimidad tuya conmigo? Te preguntará el Señor: ¿cuál es tu intimidad conmigo? Te preguntará el Señor: ¿me conoces? ¿Y tú qué le responderás si tú no le conoces? Es por eso que nosotros debemos hablar de algo que vivimos. Y el Señor reprendió a Nicodemo y le dijo: tú siendo maestro no sabes esto. Tú siendo maestro no sabes esto. De cierto os digo, le dijo, que no sabemos, que tenemos que saber lo que hablamos. Mira lo que le dice el Señor: tienes que saber lo que estás hablando. Es por eso que mucha gente habla sin saber. Es por eso que mucha gente habla sin saber. Están ciegamente. Predica la palabra y vive la palabra. Habla lo que vivas y predica lo que vives. Dice más adelante su palabra: hemos visto y hemos testificado. ¿Qué dice Dios? Que lo que hemos visto tenemos que testificarlo. Que lo que hemos visto tenemos que testificarlo. ¿Qué estás viendo? Cuando yo veo una mortandad tremenda en la nación, cuando yo veo gente desordenada, hombres y mujeres pleiteando de casa en casa, hombres y mujeres de iglesia a iglesia desacreditando, cuando veo esto, no voy a poder hablar. Si Dios me está diciendo: habla de lo que ves. Más adelante dice: testifica de lo que has visto. Y dice: y no recibís nuestro testimonio. ¿Cuál es el testimonio que estás recibiendo? ¿Cuál es tu testimonio que estás haciendo? ¿Cuál es el testimonio que tú tienes delante de los hombres? ¿Cuál es el testimonio que tienes delante de la humanidad? ¿Cuál es el testimonio que estás viviendo?
Te pregunto yo, ¿cuál es tu testimonio? Porque el Señor le enseñó a Nicodemo que tenía que hablar de lo que él vivía y que él debía tener un buen testimonio. Más adelante dice: si os he dicho cosas terrenales, no creeréis. Es por eso que cuando nosotros, ¿cómo le vamos a explicar a alguien las cosas espirituales? Es por eso que mucha gente me puede estar escuchando esto, pero la palabra es guiada solamente para algunas personas, solo para los espirituales, porque si tú no has entendido lo del espíritu, tú no vas a poder entender los mensajes de la palabra. Es por eso que si tú no eres nacido del espíritu, tú no puedes entender lo que se está hablando. Tú primeramente tienes que entender lo que estás escuchando, para también después hablar con lo que tú estás entendiendo. Por eso el Señor le dice: ¿cómo te podré hablar cosas terrenales? ¿Cómo creeráis si te digo las cosas celestiales? ¿Cómo si no sabía las cosas terrenales? ¿Cómo Dios le iba a explicar a Nicodemo las cosas espirituales? Qué difícil es explicarle a la gente las cosas espirituales cuando todavía están metidos en lo terrenal. Por eso que yo a veces converso con personas y hay personas que me dicen a mí: hoy día dijeron en el mundo que todos nos íbamos a morir y yo me fui a poner una vacuna para no morir y me puse una carátula completa en mi cabeza para que no me entre ningún mal y yo me quiero guardar para no morirme. ¿Y cómo yo podré explicarle a estas personas, decirle: mira, dice el Señor, que si tú te guardas en la mano de Dios, nunca ni una peste ni nada tocará tu vida? ¿Cómo le puedo explicar a estos carnales? Tengo que callar silencio. Tengo que guardar silencio solamente, porque no le puedo explicar a este tipo de carnales lo espiritual, porque no lo entenderán. Es por eso que hoy día usted ve en la ciudad una masa de carnales. En las iglesias amontonados los carnales, porque si fueran espirituales, creería lo que dice el Padre arriba, que los que son de Él comerán cosas mortíferas y no le harán daño. Si tú eres de Cristo y eres espiritual, puedes entender que tú comes cosas mortíferas y no te harán daño. Pero si eres carnal, pillarás una presa de carne con veneno y dirás: esta tengo que botarla porque mañana moriré. Pero si eres espiritual, todo lo que comas en el nombre del Señor, eso no te hará daño. Hay una gran diferencia en el carnal y en el espiritual. Por eso que tú puedes ver hoy día, puedo estar aquí en una iglesia y acá hay otro hermano, y tú tienes que ver la diferencia en el hermano que está lleno de mascarilla y tapado completamente de cabeza a los pies, con el otro hermano que no tiene ni una tapadura, con el hermano que saluda, tenga la enfermedad que tenga, este hermano te abrace y te bendiga. Al otro hermano que solo pase corriendo para no contaminarse. Es por eso que hay una gran diferencia entre la carne y el espíritu. Por eso hay una gran diferencia entre lo que es de la carne y el espíritu. Por eso, hermano querido, ¿de dónde eres tú? Por eso, hermano querido, ¿cuál eres tú? Por eso, hermano querido, ¿en qué situación te encuentras?
¿Qué Dios conociste? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás pensando en tu mente? Por eso te digo, el Señor reprendió a Nicodemo. Y así como el Señor reprendió a Nicodemo, hoy te dice a ti que no seas carnal, sino seas espiritual. Por eso dice su palabra más adelante: si os he dicho cosas terrenales, no creeréis. ¿Cómo creeréis os lo que dije de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Señor subió al cielo porque Él sabía que venía desde ahí. ¿Tú de dónde vienes? ¿Cuál ha sido tu nacimiento? ¿Dónde vas a regresar tú el día de mañana? ¿Dónde irá tu vida el día de mañana? Si tú no tienes una convicción, si tú no sabes de lo que estás hablando, si tú lo que estás hablando no lo has vivido, ¿qué convicción tienes? Porque para que hables algo tienes que vivirlo. Por eso hay una gran diferencia en el maestro teórico